Estadísticas considerado histórico, Paula. Contanos, por favor. Bueno, muy buenas tardes, Fito, Dante, a toda la audiencia de NPI. Gracias por el espacio. Quiero comenzar diciendo que mientras haya un solo paraguayo en situación de pobreza, o lo que es peor, pasando hambre, que es el estado de máxima vulnerabilidad en que puede encontrarse una persona, el gobierno del presidente Santiago Peña no va a estar satisfecho con los resultados que arrojan las mediciones, por más reducciones y disminuciones de las que hablemos. Aclarado eso, señalar que el día de ayer efectivamente se publicaron los datos sobre pobreza monetaria de parte del Instituto Nacional de Estadísticas. Inmediatamente después, el ministro de Economía, Carlos Fernández Valdovinos, acompañado de parte de su equipo técnico que estuvo analizando estos datos, compartía algunas reflexiones desde el gobierno sobre lo que se considera son las causas de esta disminución. Efectivamente, los datos son los que mencionabas: 157.000 personas que han salido de la franja de pobreza durante el año 2023. Y alrededor de 66.000 personas que han salido de la franja de pobreza extrema. Estos datos revelan e indican, diagraman cuál debe ser la dirección de las políticas públicas, porque como bien subrayaba ayer el ministro Carlos Fernández Valdovinos, la disminución de la pobreza nunca es una casualidad. Sin duda hay una participación de las políticas públicas, de las políticas de Estado, algunas de ellas de largo plazo y otras de corto plazo. Estos son datos que se concentran particularmente en el año 2023, cuando también se han hecho algunas mediciones, por ejemplo, en lo que refiere a empleo. Solamente en el último trimestre del año, en el cuarto trimestre del año, en comparación al mismo periodo del año inmediatamente anterior, que es el año 2022, se crearon 119.000 puestos de trabajo, principalmente en lo que tiene que ver a la actividad de comercios y de servicios, la creación de servicios sobre todo. Volviendo al tema de pobreza, estos datos, esta disminución se concentra principalmente en zonas rurales. Estamos hablando de que promediando tanto en zona urbana, tanto en lo que refiere a pobreza general como pobreza extrema, 2/3 de las personas que han salido de ambas franjas pertenecen a zonas rurales, donde todavía tenemos a muchas personas en situación de vulnerabilidad para las cuales hay que seguir trabajando y seguir apuntalando las políticas públicas, las políticas de Estado. Y en ese marco comentarles que hoy se habla de toda una nueva metodología de trabajo del Gabinete Social, que si bien el Gabinete Social de la Presidencia ya existía, hoy tiene la composición de 26 instituciones, casi todas, te diría que todas las instituciones todo el gabinete, todos los ministerios están involucrados en la lucha contra la pobreza, y lo que es más importante, la gestión de todos estos ministerios en el corto plazo, o sea, hablando pronto y mal, este mismo año va a ser evaluada y calificada en función a los datos que arrojen en cuanto a disminución de la pobreza. Ahora, este es un índice de pobreza, que es la pobreza monetaria, pero bueno, también se mide la pobreza multidimensional. Es un concepto novedoso, digamos, en el que una persona que no tiene acceso a derechos básicos está dentro de la línea de pobreza. Una persona que no tiene, digamos, caminos de todo tiempo está dentro de la línea de pobreza. ¿Esa medición vamos a tenerla en qué plazo aproximadamente? Mira, es muy interesante lo que subrayás, porque anteriormente la pobreza monetaria era el principal indicador para evaluar los resultados de los programas sociales, no solamente de Paraguay, del mundo. Y han sido los entes multilaterales principalmente los que han introducido esa nueva mirada que va mucho más allá del ingreso diario de una persona, que hoy en día una persona que tiene un ingreso diario promediando, ¿verdad? Pues se tiene que considerar a cada miembro del núcleo familiar de hasta 28.000 guaraníes por día, se considera que está bajo la línea de la pobreza. Ahora, si ese ingreso es incluso menor a los 12.000 guaraníes por día, se está bajo la línea de pobreza extrema.
Ahora bien, el Instituto Nacional de Estadística es la institución dentro de la Administración Central que tiene a su cargo orgánicamente realizar estas mediciones. Ayer se publicaron los datos y yo te comento algo que yo, por ejemplo, desconocía. El Instituto Nacional de Estadística, por ley, tiene la obligación de publicar esos datos dentro de un cortísimo plazo, dentro del cual están, digamos, listos los resultados. Yo desconozco, te quiero responder con mucha responsabilidad, si ellos actualmente están midiendo la pobreza multidimensional. Yo sé que hoy en día la pobreza monetaria es un indicador que se mide de manera periódica y que es sumamente tenido en cuenta para evaluar los resultados de los programas y de las políticas de Estado y, por supuesto, conducirlas en la dirección en que tienen que dirigirse, ¿verdad? Hoy lo escuchaba al ministro Carlos Fernández Valdovinos en Radio Monumental hablando sobre este tema y en un momento ante la pregunta de nuestra compañera Estela Ruiz Díaz sobre, digamos, cómo se evalúa si esa persona ya está fuera de la línea de pobreza de manera permanente, el ministro Carlos Fernández Valdovinos respondía que estas 157.000 personas, muchas de ellas pueden todavía estar en situación vulnerable. O sea, una persona que tiene un ingreso monetario superior a los 28.000 guaraníes, en cualquier momento puede volver a la línea de pobreza, a estar bajo la línea de pobreza. Y para eso me imagino... hasta 28.000. Exacto. Hasta 28.000. Tienen que delinear políticas públicas que garanticen que estas 157.000 personas no vuelvan a la línea de pobreza. Sí, eso es totalmente así, Fito. Acá hay un trabajo no solamente con este grupo, con este segmento más vulnerable de la sociedad al cual hay que dirigir con mucha puntería los programas sociales, sino también tener una mirada mucho más abarcante, mucho más macro. Y vuelvo a lo que decía un poco al inicio, de ahí la reconfiguración del trabajo del gabinete social, que si bien está bajo el liderazgo del Ministerio de Desarrollo Social, hoy tiene involucradas a una multiplicidad de instituciones, porque un tema tan sensible como la pobreza no lo podemos considerar bajo la rectoría y bajo la responsabilidad solamente o del Ministerio de Economía o del Ministerio de Desarrollo Social. Realmente esto implica una mirada multidimensional, desde la salud pública, desde la educación, desde las transferencias monetarias condicionadas también, porque también se ha verificado que esas transferencias como Tecoporá y como adultos mayores han tenido una incidencia en que muchas personas hoy tengan que comer, por ejemplo. Sí, o sea, de hecho, porque el propio Banco Mundial planteaba en plena pandemia extender estos planes sociales de transferencias monetarias condicionadas que no son considerados planes populistas, son considerados planes que ayudan a las familias a salir de la pobreza. Son el socorro que brinda el Estado a personas que de otra manera no tendrían un ingreso. Yo estoy segura de que ningún paraguayo elegiría tener que depender de una transferencia del Estado, pero el Estado no puede tener una mirada indiferente e indolente hacia aquellas personas que realmente necesitan de este subsidio en el tránsito, ¿verdad?, hacia una mejor calidad de vida y también a través de la participación de otros programas sociales. Ahora, como vocera de la Presidencia de la República, Paula, me imagino tener un briefing de las reacciones de la ciudadanía después de este anuncio del ministro en conferencia de prensa. Bueno, 157.000 compatriotas saliendo de la línea de pobreza es una noticia muy importante y en redes sociales hubo todo tipo de reacciones. La gente plantea que, bueno, no se ve esa salida de la pobreza y me imagino es muy difícil medir cómo, de alguna manera, tener la temperatura de la ciudadanía. ¿Qué recogieron ustedes de respuesta de la ciudadanía? Principalmente lo que señalábamos al principio, Fito. No son datos sobre los cuales uno tenga que recostarse satisfecho. Es un indicador de que se está consolidándose una tendencia, por así decirlo, porque estamos en ese camino de reducción de la pobreza general y de la pobreza
de la pobreza extrema después de unos años económicos bastante duros que se tuvieron post pandemia. Pero sí señalar que es un indicador, porque finalmente los datos nos ayudan a focalizar, a diagramar las mejores políticas de Estado. Y en estos resultados se ve que se ha tenido, digamos, mucha incidencia de algunos factores, como por ejemplo ese crecimiento económico que tuvo el Paraguay el año pasado tras estos difíciles años que mencionábamos. De hecho fuimos líderes en la región en cuanto a crecimiento, fue de 4,5% el crecimiento del PIB. Además, la generación de puestos de trabajo que se dio durante el año 2023, principalmente ya en el cuarto trimestre, 119.000 personas que encontraron trabajo, eso no es poca cosa. Y en cuanto a los cuestionamientos de la ciudadanía, la lucha contra el contrabando, la lucha, qué importante lo que está señalando, porque la consolidación de la DENIT, de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios, en lo que era tras la fusión, ¿verdad?, lo que conocíamos como la Subsecretaría de Estado de Tributación y Aduanas, ¿verdad?, teniendo una sola entidad para la recaudación de los tributos a nivel de los tributos nacionales, ¿verdad?, a nivel local, forma parte de un rediseño institucional que arrojó muy buenos resultados en esa lucha, y quienes más valoran esos resultados son los productores fruti-hortícolas, que están teniendo más venta. Esto es lo que señalan principalmente durante las jornadas de gobierno que se tienen en el interior del país. Y también lo hicieron recientemente en una reunión donde, bueno, yo estuve presente, representantes del sector supermercadista y del sector industrial, que la lucha contra el contrabando sin duda está permitiendo que mucha más gente que está dentro del sector formal pueda vender más sus productos. Ahora, creo que, como decías al principio, esto no es para dormirse sobre los laureles, es un logro todavía pequeño para todo el índice de pobreza que tenemos en el país y para todo el atraso que sufre la ciudadanía en el acceso a salud, a educación, a caminos de todo tiempo. Creo que de parte del gobierno hay todavía muchísimo por hacer y muchísimas deudas con la ciudadanía, muchísimas deudas con el pueblo. Es un indicador de cuál es el camino, de la consolidación de algunas políticas que ya se han ido implementando y cuál tiene que ser la dirección de otras. En ese marco, Fito, te comento que hay 22 distritos en todo el país que han sido identificados por el Gabinete Social, en los cuales se van a instalar unas mesas de protección social. Y cuando hablamos de unas mesas de protección social, no me estoy refiriendo al significado literal de la expresión, sino más bien de una instancia de articulación en territorio, que va a poner el foco en las necesidades de cada territorio. Estos son datos que son un indicador de cuál es el camino, pero sin duda el gobierno reconoce que hay mucho que seguir trabajando y se está en esa dirección. Vamos a ir probablemente muchísimas familias al interior del país y vamos a ver la realidad, digamos, saliendo de nuestra capital, de cómo muchas familias la están pasando mal. Antes de continuar, Dante tiene algunas consultas. Sí, en realidad es una particular, pero tengo que hacer algunos comentarios. Y supongo que esa gente que han conseguido trabajo a veces en el sector comercial, yo no sé qué cantidad de gente, Paula, ha quedado sin trabajo, porque obras públicas han parado totalmente, y ahí estamos hablando de cientos, hay miles, siempre nos dijeron miles de personas que trabajan en obras públicas, esas están paradas prácticamente hace casi un año. Entonces esa parte no sé cómo se compatibiliza ese tema. La pregunta que quiero hacer es, ¿qué piensa hacer este gobierno para mantener el ritmo que se venía haciendo en cuanto a asistencia, ayudarlo, y tratar de ir disminuyendo eso? Porque gran parte de esos que ustedes estaban hablando, Fito, se fondeaba. Los fondos sociales, por ejemplo, eran recursos que vienen de las binacionales. Hasta ahora no sabemos cuál va a ser la tarifa de la energía de Itaipú. Y es fundamental, porque de eso va a depender si vamos a seguir recibiendo
esos fondos sociales que antes se cargaba para hacer la estructura de costo o no. Y hasta ahora, mira, estamos casi entrando al cuarto mes del año y todavía no sabemos algo que es fundamental para nuestro país. Y lastimosamente no podemos preguntar a las autoridades. Tenemos que estar recibiendo las informaciones que filtra o se filtra en Brasil para tener una idea de cómo va. Y a mí me preocupa mucho eso, porque, insisto, dependiendo de la tarifa, vamos a poder seguir solamente con algunos de estos programas o definitivamente virar para otras cuestiones, Paula. Bueno, voy a referirme primeramente al primer punto, lo que tiene que ver con obras públicas. Sin duda fue un sector que se resintió bastante el año pasado, sobre todo diría 2022 y 2023, con una disminución del empleo en ese sector, pero es un sector para el cual también... recordemos que este gobierno asume con una deuda de casi 400 millones de dólares con el sector de la construcción, más el sector farmacéutico al que, bueno, no me voy a referir en este momento, voy a concentrarme en la construcción. Se ha hecho un enorme esfuerzo para honrar esas deudas y para obligar esas deudas, ¿verdad?, en términos presupuestarios para el presente ejercicio, y eso sin duda va a contribuir a dinamizar muchísimo el sector. Cuando hablamos de la construcción también hablamos de personas con todos los niveles de instrucción, muchas de las cuales tienen la capacidad de ser empleadas también en otros sectores. Esa cifra de los 119.000 empleos que se crearon en el último cuatrimestre del año pasado es una cifra que arrojó un estudio del Instituto Nacional de Estadística y concentra tanto en el sector de los servicios como también en el campo. Este estudio hace mención también a la incidencia que ha tenido el campo en la creación de más fuentes de trabajo. En cuanto al tema Itaipú, bueno, allí además de la tarifa hay otras cuestiones que también se están negociando. El anexo C, la renegociación del tratado mismo. Yo en ese sentido quiero transmitir a la ciudadanía el mensaje de que los negociadores paraguayos, particularmente considero son los miembros del equipo más calificados que podrían estar representándonos en esa negociación, y están buscando llegar a los mejores resultados posibles en los tres componentes que se están negociando. Y es lo que puedo decirles al respecto. En cuanto a lo que se publica en la prensa brasileña, yo también tengo que decir que entiendo perfectamente que las cuestiones diplomáticas no se dirimen en base a publicaciones que no son de ninguna manera oficiales. Te decía, Paula, vamos a ir al interior del país y vamos a ver la realidad fuera de, digamos, lo que es la capital, el área metropolitana. Y vamos a tener una percepción de la pobreza. Probablemente esa percepción no tenga un enfoque científico como lo tiene un estudio, un censo, que bueno, tiene todas estas variables, pero al volver de Semana Santa todos vamos a tener una imagen de cómo está el país. Hay muchas deudas pendientes, hay deudas pendientes en cuanto a empleo, acceso a la salud, a la educación, te decía todo lo que tenía que ver con la infraestructura y todo lo que tiene que ver con la seguridad, porque lo que nosotros vemos todos los días e informamos todos los días, lamentablemente, tiene mucho que ver con la pobreza, tiene mucho que ver con la falta de acceso a educación, a empleo, a muchas de estas cuestiones que derivan lamentablemente en inseguridad, la inseguridad que todos estamos viviendo. El gobierno conoce perfectamente los problemas, Fito, y más allá de cómo pueda considerarse estar analizando, ¿verdad?, la pobreza en un lugar tan cómodo como este, cuando tenemos a tantos compatriotas realmente pasándola mal en este momento. Estas mediciones se hacen con mucho rigor, y en ese sentido también quiero recalcar o quiero señalar, digo bien, que desde el año 2020
el Instituto Nacional de Estadística tiene una nueva ley que no solamente le otorgó un nuevo diseño, o sea, le pasó de ser una dirección general dependiente de la entonces Secretaría Técnica de Planificación a convertirse en un instituto verdaderamente, sino que hay muchos años de trabajo allí, hay un equipo especializado y estos datos que han salido tienen rigor técnico, o sea, se ha analizado una muestra bastante representativa y es por ello que son tomados como marco de referencia para, sin duda, hay muchas deudas de las cuales todavía ocuparse y en las cuales hay que poner el foco. Yo te aseguro en ese sentido y le aseguro a la ciudadanía que la reducción de la pobreza es una de las prioridades del presidente Santiago Peña y que la gestión de todos los ministros, esto lo ha dicho él, en las sucesivas reuniones del Gabinete Social va a ser evaluada en función a los resultados que se tengan como equipo en la reducción de la pobreza. Paula Garrop, vocera presidencial, gracias por estar con nosotros. Gracias, Fito, gracias, Dante, y a toda la audiencia. Hacemos una breve pausa y ya volvemos.